doy la bienvenida a esta nueva ronda de comunicaciones en el marco de este congreso sobre la obra de Jane Austen, que estamos financiados por Pablo CEU. Y quiero también agradecer su interés en este congreso y su participación también. Me gustaría, antes de proceder a presentar al primer ponente, que es el profesor Miguel Ángel Jordán, robar un poco ese respeto a unos tiempos personales para que todo el mundo pueda participar, y también incluso al final del todo pues se podrían plantear preguntas por su parte. Miguel Ángel Jordán es profesor es licenciado en Filología Inglesa y hace su tesis sobre Jane Austen, sobre el estilo literario de Jane Austen. Además es escritor también, y el título de su comunicación será 8 claves para disfrutar de las novelas de Jane Austen. Pasamos la palabra al profesor Miguel Ángel Jordán. Pues nada, bueno, buenos días, muchas gracias. Yo ahora me pondré de pie, por un lado porque así la presentación la puedo manejar mejor, que hemos tenido algún problema técnico, luego también porque yo ya lo siento, yo soy profesor y soy incapaz de dar una clase sentada, ¿no? Entonces me pondré de pie y yo creo que me podréis oír bien. Y bueno, lo que voy a intentar hacer de un modo muy esquemático es, pues esto, dar 8 claves. 8 claves, ¿por qué? Porque yo creo que todos tenemos la experiencia de que los que estamos aquí, supongo que somos gente que nos gusta muchísimo leer Jane Austen, pero que a veces cuando quieres explicar a la gente por qué es tan buena, pues no es fácil, porque a veces explicar lo que es evidente es muy complicado. Entonces, y yo también lo comentaba antes a mi compañera ponente, que un problema que tengo como hombre, chico, cuando hablo con mis amigos digo, ¿estás haciendo la tesis? ¿Y qué? ¿Jane Austen? ¿Pero es una para tías? Y dices, a ver, o sea, no. Y entonces, ¿cómo explicar a la gente? ¿No? Y dice, bueno, que es la grandiosa. Entonces, ¿qué puedo decir? A ver, esta charla no va a ser tan académica como divulgativa. Yo lo siento, soy más divulgativo que académico. Entonces, bueno, pues Jane Austen, todos la conocemos, es una autora de reconocido prestigio, fama internacional. A día de hoy es casi, ¿no? Pues incluso pues un fenómeno de fans, ¿no? Y dice, bueno, pues hay muchísima gente que no solamente son lectores, son hasta fans. Yo me declaro fan de Jane Austen y he leído todas las obras varias veces. Pero a lo largo de la historia pues ha habido también voces críticas, ¿no? Yo ahora en mi tesis he tenido que leer pues, comentarios a lo mejor de Mark Twain, ¿no? De Charlotte Brontë, ¿no? Pues que critican. Luego hay gente que no le gusta, claro, si que un autor haya gente que no le gusta es normal, ¿no? Y porque los gustos varían. Pero en el caso de Jane Austen, yo creo que hay otros factores que pueden ser determinantes a la hora de que a la gente le guste o no le guste. Y eso es un poco lo que quería explicar en esta sesión. Entonces, bueno, pues, ¿cuáles serían las claves para entender una novela de Jane Austen y disfrutarla pues mejor? Yo creo que la primera, ¿no? Pues sería captar el tono, ¿no? Pues el tono, ¿a qué me refiero? Bueno, pues cuando uno quiere apreciar una canción, no basta con conocer la letra, ¿no? Pues necesitas también pues, escuchar la música. Cuando quieres conocer una obra, no basta con saber la obra en sí, el papel escrito, sino la intencionalidad del autor, pero lo que quiere transmitir. Entonces todos conocemos el inicio, ¿no? de Pride and Prejudice. No sé si es, bueno, voy a probar por si acaso. No sé, bueno, pero hay otros inicios, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de Mansfield Park, ¿no? Pues que ya tiene una frase, unas palabras que nos marca el tono. En este caso sería cuando dice pues, que Miss Maria Ward dice had a good life to captivate Sir Thomas Berton. De algún modo está diciendo ese captivate, que está marcando el tono, un poquito cómico, humorístico, de ese cazar marido, que luego está de toda la novela, pues como pues Mary quiere cazar marido, como las hermanas también. Y luego en el segundo caso, desde el inicio de Northanger Abbey, pues también va hablando de, por un lado, de todo el tema de heroína, ¿no? de Catherine Morland, y luego también hablar de su padre, que le gusta ver Respectable Man, donde his name was Richard, la hija de Buckingham, ¿no? Y ya te va dando también pues, un poquito el tono así como bromista que dice, bueno. Una segunda clave, mejorar rescatar el tono humorístico presente en toda la novela, para entonces entender la intencionalidad del autor. Luego, un segundo tema sería la ironía, que está presente en toda la novela. Ella quiere continuamente sorprender al lector. ¿Cómo? Pues a través de la ironía. Si puedes bajar el Entonces, sorprender al lector consiguiendo el efecto irónico de diferentes maneras. Se podría hacer una lista larguísima, como esto es, voy a decir solamente 2 o 3 cositas.
Entonces, ¿qué hace ella para crear ironía? Por un lado, a través del narrador, pues tiene una estrategia que es, bueno, pues matizar una palabra hasta decir lo contrario. Cuando dice, por ejemplo, pues que Lady Middleton was more agreeable just because being more silent. Era más simpática porque hablaba menos, digamos, ¿no? Luego también cuando va diciendo, ¿no? Pues muestra la diferencia entre lo que uno dice y lo que hace, ¿no? Cuando está llamando la atención al resto porque no prestes atención y le dice, pues esta es la canción que acaba de tocarla, ¿no? Y dice, luego también otro ejemplo de ironía presente, pues cuando muestra lo absurdo de un comportamiento habitual, cuando una señora está hablando así en bajito para que nadie nos oiga y estamos en diferentes puestos de la habitación, ¿no? Y dice, bueno, pues mostrar un poquito diferentes maneras. Luego también ironía a través de los personajes, cuando uno bromea un poquito sobre el otro, cuando por ejemplo Elinor en Sense and Sensibility le dice a Marianne, ¿no? Y dice, it is not everyone who has your passion for dead leaves. Dice, no todos tenemos tu pasión por las hojas muertas. Ya estoy ya exagerando por lo romántico, lo bonito, ¿no? Luego también cuando un personaje de algún modo pues coge las palabras de otro y las distorsiona, ¿no? Cuando está hablando pues Charlotte, ¿no? Y le dice a su marido que siempre dice que eres muy rudo, tal, dice, no sabía que contradijera a los demás a decir que tu madre es una pesada, ¿no? Y dice, bueno, porque lo hace por eso, ¿no? Dice, y luego también, bueno, cuando un personaje alaba algo de otro, cuando sabemos, el lector sabe que eso es mentira, pero el personaje alabado no lo pilla. Cuando, por ejemplo, Elinor le dice a su marido que es que tu preocupación por nosotras te hace ver las cosas como no son, cuando el hermano continuamente, no, pues justo lo contrario. Una tercera clave sería los personajes, cómo crear personajes de carne y hueso. Entonces, bueno, Jane Austen consigue crear personajes que tienen muchísimo mérito. Por un lado, no hace grandes descripciones, lo que hace ya más bien son pequeños golpes, muy sincerando, pero continuos. A lo largo de toda la novela va dando una y otra vez pequeños toques, una frase, te muestro una palabra, te muestro una faceta, y luego también, desde el principio tenemos un rasgo que distingue a cada personaje. Y de ese modo el lector enseguida identifica, ¿no? Y además va viendo cómo ese personaje va evolucionando, va creciendo. Entonces me gustaría hacer aquí algo para participar un poquito vosotros. Entonces voy a poner, de manera muy breve, voy a poner un texto, está sacando de Orgullo y Prejuicio, y si no os importa, si alguno me dice qué personaje creéis que es el que está hablando, ¿no? Entonces, este primero, ¿quién podría ser el que dice esto? ¿A quién se le ocurre? ¿Alguien la fija sencilla? A ver, ¿alguien puede, por favor? ¿Quién crees que habla? Mrs. Bennet, ¿veamos? Correcto, muy bien. Y en este caso, ¿no? ¿Quién pensáis que puede estar hablando? He oído por aquí, ¿no? Mr. Collins, ¿no? Pues Mr. Collins. Y la última prueba, ¿no? ¿Quién podría estar hablando aquí? Ya lo sabemos, ¿vale? ¿Quién podría estar hablando? Lady Catherine, ¿no? Dice, no necesitamos ver mucho, solamente por la manera de hablar, frases cortas, imperiosas, lo que sea. Cuarta clave, salido antes. ¿Cómo es posible que después de 200 años la gente siga todavía interesada en estas obras? Pues muy sencillo, porque Jane Austen consigue captar lo que no cambia, que es el alma humana, la manera de ser, los sentimientos, y luego lo plasma en sus obras, en ejemplos concretos, pero el lector es capaz de identificar y se ve reflejado. Y por eso, 200 años después, dentro de 1000 años se seguirá leyendo a Jane Austen. ¿No? Dice, ¿por qué? Porque seguirá habiendo situaciones como las que ella cuenta. Por ejemplo, cuando ella está hablando, ¿no?, del hecho del first attachment, cuando Jane, pues su primer amor por Bingley, y habla de la fuerza del primer amor. Dice, claro, que a lo mejor no era luz, pero es el primer amor. Y entonces, pues eso a un lector actual, pues no le suena tampoco muy distante. Luego también es un caso divertido cuando habla de los jóvenes, cuando el coronel Brandon pues está explicándole a Elinor cómo su tutelada pues la dejó a cargo de un hombre con sus hijas, y este era un buen hombre, pero no se da mucha cuenta de que su hija era un poco así y perdió a su tutelada. Claro, esto me recuerda cuando a veces pues un padre que tiene a su niñita, pues pasados 20 años piensa que su niñita sigue siendo su niñita, ¿no? Y que ya ha pasado el tiempo y las cosas han cambiado, que pues esto sigue siendo actual, ¿no? Luego, las escenas cotidianas. Charlotte Brontë, ¿no?, pues criticaba a Jane Austen porque decía que no tenía pasión en sus obras. Claro, porque ella reflejaba las situaciones más estridentes, al que uno coge las novelas de, ¿no?, pues de Charlotte Brontë, entonces ahí hay pasión humana, pero en sentido vivo. Claro, Jane Austen lo que hace es hablar de lo cotidiano, y entonces tenemos que analizarla en su escenario, que está hablando de lo cotidiano. Por eso sus novelas están llenas de vida, porque cuenta mucho
de lo que es, no es autobiográfico, pero sí que es, lo he experimentado y te lo puedo contar. Pues el gusto por los paseos, el gusto por la literatura, las relaciones familiares, los bailes. Uno lee sus cartas, luego lees las novelas y dices, hay muchísima semejanza, porque te está contando su manera de ver el mundo. La sexta sería esa complicidad con el narrador. Cuando leemos los libros de Austin no somos alguien que está afuera, somos alguien que estamos dentro. Y vemos como el narrador continuamente nos está hablando con nosotros, nos hace un guiño, porque el narrador en las novelas de Jane Austen es como un personaje más. Y va participando, y va criticando, y va juzgando, y va diciendo, y a veces incluso habla en primera persona. Y a veces esto, tanto la ironía es tan sutil que a veces hay gente, yo estoy haciendo una encuesta que luego os animaré a todos que por favor, si podéis, participéis para la tesis. Entonces, una pregunta que es, ¿qué opinan sobre la ironía en Jane Austen? Y hay gente que me dice, no hay ninguna ironía. Y dice que esto es irónico. No, que me diga que Jane Austen no tiene ironía, no la pillo. Dice, es que hay mucha gente que lea la novela de Jane Austen y se queda solamente en lo superficial. Y dice, claro, si no capta la ironía, el sentido del humor, el narrador, es que no explica hasta dónde la... Entonces, claro, me quedo en la historia más o menos bonita. Entonces, por ejemplo, ¿cómo influye? A veces así, dice, Bingley was quite uncomfortable. His sister declared that they were. Es decir, Bingley, él estaba incómodo, lo pasaba mal porque estaba enferma Jane. Las hermanas decían que lo pasaba mal. Ya está el narrador diciéndome, me está situando. O en el final de Pride and Prejudice, el narrador dice, I wish, el narrador en primera persona. ¿Y cómo termina hablando? Diciendo, bueno, pues, hablando de Miss Bennet, dice, she was occasionally nervous and invariably silly. El narrador dice que ella era tonta, punto. ¿No? Dice el narrador, o sea, que entra en la novela y nos dice. Esto es un tema, yo creo que es uno de los temas que somos de Jane Austen, ¿no? Defendemos a Jane Austen, si algo tenemos que decir, es que no escribía novelas románticas. O sea, escribía novelas con romances, en las que hay historias de amor, pero no es una novela romántica. O sea, no es una novela rosa en la que lo importante es, ¿no? Pues, los sentimientos, los efluvios, las palpitaciones, no es mucho más, ¿no? Entonces son novelas más bien de personajes. Y como hay personajes, hay relaciones personales. Y entre ellas está el amor, que es a lo mejor el hilo central. Porque todas estas acaban con el matrimonio, ¿no? Pero es una evolución personal, unas relaciones. Ella lo que hace es utilizar el amor, ese sentimiento de amor, para mostrarnos muchas partes del corazón humano. Los sentimientos descontrolados, la soledad, ¿no? Le estamos dando pues también algo que también sale mucho, ¿no? Pues los celos, ¿no? De Miss Bingley que están aquí presentes. Nos muestra, bueno, pues muchísimas cosas, pero a través de una historia de amor. Por eso el amor a veces acaba el romance, acaba la novela, pero en dos pistas hemos estado durante páginas y páginas hablando, llega el momento culmen y dice, bueno, se casaron, fueron muy felices, otra cosa, porque ya no me interesa, ya te he contado la historia, ¿no? Y ya, por último, ¿no? Pues la palabra exacta. O sea, en las cartas se va viendo cómo ella busca la palabra exacta que diga lo que ella quiere transmitir. Se va viendo cómo sus obras las revisa una y otra vez hasta dejarlas como las quiere dejar. Pero lo que hace con esto no es crear un estilo, pues eso, pedante, sobrecargado, ¿no? Lo que hace es, al revés, quitar todos los escollos para que el engranaje de un modo gire mejor sin estridencia. Es decir, es un lenguaje que transmite perfectamente lo que ella quiere decir. Y entonces consigue decir esa palabra, por ejemplo, pues con mucha concisión. Dice, pues Bingley was ready, Georgiana was eager, and Darcy determined to be pleased. Con 3 palabras me resume toda la actitud de un personaje desde toda la obra, no todo el cambio. Luego también en su estilo personal, pues a ella le gusta pues, hacer como ternas, ¿no? Pues que a la hora de decir un adjetivo, un verbo, un sustantivo, pues te va diciendo 1, 2 y como te doy un golpe, otro y te remato, ¿no? Entonces te voy diciendo, ¿no? Pues después de decir back, quite full of company and travel home. Y cualquier ejemplo, pues no predictable home, no home, sorry, no help, no friends. 1, 2, 3 para remarcar mal punto, ¿no? Y estilo. Y luego, por último, con una especie de gradación. Sale muchísimo, ¿no? En las novelas, pues saying little or doing less. Some surprise, but much more pleasure. Rather right than pleasant. Va diciendo muchísimo. Coge un adjetivo, estaba más así que de otro modo. Se sentía menos así que de otro lado. Es marca de cómo sucede. Resumiendo, todo esto es, ¿no? Para decir, no nos equivoquemos. O sea, es un estilo en el que destaca por su sencillez, pero es una sencillez lograda a base de muchísimo trabajo. Y detrás de ello, pues hay muchísima maestría a la hora de definir los personajes, de crear los diálogos, ¿no? De situarlas, o sea, de cómo conseguir mostrar, ¿no? sin tener que decidir mucho. Y ya con esto, pues gracias por su atención
contacto, luego hay mi email, nada, estamos por aquí, si alguno después quiere que hablemos, yo encantado. Y toda aportación, como estás haciendo una tesis en este tema, me interesa toda la visión del mundo que tengáis, ¿vale? Que me podáis aportar. Nada más, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta que plantearle a Miguel Ángel Jordán, pues pueden aprovechar este momento para hacerlo. No te caso por el final. Sí, perfecto. Muy bien. Por favor, no os cortéis, hacedle la pregunta. Pues a continuación va a hablar Ana Mariño Arias, que está realizando una tesis sobre el estudio comparativo del Señor de los Anillos y los libros de caballería. El título de su ponencia es Ecos quijotescos en las novelas de Jane Austen. Cuando supe de la organización de este congreso, pues pensaba venir de asistente, porque siempre he sido una fan de Jane Austen, como él dice, pero en ningún momento pensé que, dado lo que yo me dedico a estudiar, que tuviera ninguna relación. Pero volviendo a leer las novelas, me encontré con que realmente podía rastrear la presencia de Cervantes, y mucho más en concreto del Quijote, a lo largo de toda la novela de Jane Austen. Y además, pues leyendo artículos y demás, me encontré que había otros estudiosos que antes que yo habían visto esta presencia, en concreto en Montaigne Abbey. Entonces, a partir de ahí, pues empecé, digamos, a elaborar esta cuestión y a estudiar esta cuestión de manera un poco más extensa, bueno, más extensa tampoco no, porque dadas las características, pero bueno, que sí que me fui interesando un poco más por esta cuestión y es lo que os quiero presentar. Yo tampoco soy una experta en Jane Austen, ya os digo, yo me dedico a estudiar novelas de caballerías y la obra de Cervantes, pero sí que me interesa mucho la presencia de Cervantes y en concreto el Quijote a lo largo de toda la tradición de la narrativa inglesa, porque sí que es verdad que siempre somos muy conscientes de que Cervantes está en toda la literatura española, pero es que también está en toda la literatura inglesa casi tanto, yo diría, y en algunos autores incluso, hasta puede que más, que Shakespeare. ¿Me pasas la siguiente? Bueno, en primer lugar, la recepción de la obra del Quijote, la recepción de la narrativa de Cervantes en Inglaterra fue increíblemente temprana. En el mismo año de la publicación de la obra en España, ya se dona un ejemplar de esta obra a la biblioteca de la Universidad de Oxford. Se conserva allí desde 1605. Eso ya nos da una idea de que en aquel momento había un gran interés por esta obra, que llamó mucho la atención en España, pero también en otros lugares de Europa y en Inglaterra especialmente. Entonces, al poco tiempo, pues como evidentemente no todo el mundo hablaba español, empiezan y hacen, la primera traducción es que se hace del Quijote a otro idioma, se hace al inglés y se hace en 1612. Entonces, es una traducción muy temprana, evidentemente tiene muchos fallos y muchas cuestiones, pero es una traducción que permitió acceder, el acceso a la obra desde una época muy temprana, y esto se puede demostrar no solamente por alusiones de autores como Shakespeare y sus colaboradores y otros, sino además por la aparición de máscaras carnavalescas basadas en el Quijote y Sancho y otra serie de manifestaciones culturales, además de literarias, en la época. Y lejos de perderse esta influencia, vemos que se va manteniendo a lo largo del tiempo en autores hasta llegar al siglo XVIII, a la época de Jane Austen, y referencias en autores pues, como puede ser Walter Scott, que incluso se planteó hacer una nueva traducción del Quijote. Entonces, quiero decir, a lo que me refiero con esto es que en el ambiente literario en el que ya estaba, el Quijote estaba muy presente. Y estaba aún más presente gracias a... Pásame. Gracias a una serie de versiones que se hacen del Quijote con la palabra Quijote en el título, como puede ser el Quijote espiritual o los Quijotes femeninos. En concreto, el más famoso, que es el de Lennox, que sabemos además que el Jane Austen leyó. Está atestiguado por una de sus cartas. Y en esta obra nos presentan un Quijote femenino, con lo cual despoja de gran parte de la carga que tiene el Quijote original, porque evidentemente el contraste entre realidad y ficción, que es el germen o el leitmotiv de la obra, no puede ser igual en un señor mayor de 50 años y demás que en una chica joven
Entonces se mantiene el carácter itinerante, se mantiene la sucesión episódica de aventuras y se mantiene la lectura de la realidad como si fuera una obra literaria. En este caso, en lugar de ser las novelas de caballerías, la realidad que ella va a ir leyendo son las historias de carácter romántico. Entonces ella va a ir interpretando el mundo, viendo parejas de enamorados por todas partes y haciendo esta lectura de su realidad de manera totalmente errada y cosa que queda manifestada a través de la instancia narrativa. Y esto es unos rasgos que Jane Austen va a incorporar de manera muy clara, muy decisiva y muy llamativa en Northanger Abbey. Ahí lo que va a hacer es lo mismo que Lennox, va a coger las novelas de la novela gótica, en concreto, bueno, pues las novelas de Radcliffe principalmente, y las va a aplicar a su heroína, a la heroína de Northanger Abbey. Catherine va a ir viendo, a partir de la lectura de esta novela, pues va a ir interpretando el mundo así. Lo que pasa es que en este caso Jane Austen juega mucho más con el lector de lo que lo hacen los Quijotes femeninos, porque ya desde el primer momento nos presenta a una heroína que no puede ser una heroína. Es decir, en todo momento va a ser un personaje mucho más quijotesco que sus antecesoras o que el modelo que ella toma. Es decir, va a ser un personaje más próximo al modelo del Quijote original. Evidentemente, ya digo, con la diferencia de que no puede haber la misma asimilación del personaje al trasladarlo a otra realidad y a una chica joven en lugar de un hombre mayor enloquecido por la lectura de los libros. Pero sí que se mantiene eso, que es la lectura la que motiva esta cuestión y ese contraste entre lo que uno imagina porque ha leído los libros y la realidad con la que se va encontrando. Y además en esta obra se incorpora un tópico que es muy característico, que aparece en todos los libros de caballerías y que Cervantes recrea y con el que juega mucho, que es el tópico del manuscrito encontrado, y que va a tener mucho éxito también en la novela gótica, y que lo introduce nada más con una historia que cuenta su pretendiente cuando van de viaje, de bueno, y entonces la protagonista encuentra un manuscrito en el cual le piden ayuda y demás, y ella acaba encontrando ese manuscrito en el fondo de un arcón, solo que simplemente no es más que un listado de ropa para lavar. Pero bueno, hemos mantenido incluso tópicos procedentes de otra tradición. En este caso sí que tenemos un elemento itinerante, pero nos falta algo que es muy importante en la novela de Cervantes, que es que la acción se mantiene a través del diálogo de dos personajes. Es decir, no hay apenas acción más allá de la conversación entre dos personajes, que son los protagonistas, Don Quijote y Sancho, y los otros ciudadanos de la Mancha con los que se van a ir encontrando. Y esto, en cambio, sí que lo tenemos, esta estructura sí que la tenemos muy clara en Sense and Sensibility, donde ahí tenemos la acción centrada en el contraste que se produce entre las dos hermanas, entre Marianne y Elinor. Ahí lo que tenemos es las dos visiones que se van a ir encontrando, de manera que se van a ir educando una a la otra, como sucede eso, a través del diálogo y a través de las diferentes situaciones que van experimentando y de los personajes con los que se van a ir encontrando. Y de nuevo también tenemos ese desengaño entre lo que Marianne imaginaba en su pretendiente y lo que luego se va a ir demostrando que es la realidad, o lo que Marianne imaginaba incluso en su hermana y lo que luego resulta ser la realidad. En Pride and Prejudice tenemos también la misma cuestión. Aquí desaparece el elemento de que sea lo literario, el germen de esos malentendidos. Aquí los personajes lectores que aparecen son el padre y una de las hermanas y están bastante ridiculizados, es decir, son personajes en los que ellos leen, pero las lecturas, digamos, que no entran en ellos, o al menos no sirven para mejorarles, que es una crítica que también hace mucho Jane Austen, se preocupa mucho sobre la educación y los efectos que debería tener. Entonces, tenemos ese malentendido, pero ya hemos eliminado el elemento literario como germen de los malentendidos. Sí que mantenemos pues eso, el cambio de lugares, sí que tenemos una heroína y sí que mantenemos también el final con los matrimonios, que también va a ser otra constante. Una vez se produce el desengaño, normalmente además promovido por el pretendiente va a ser el desengañador y educador y además pues el final feliz que Cervantes no le proporciona a Don Quijote y que además es un factor que está muy criticado por parte
de la crítica, especialmente de la crítica inglesa. Es decir, ese final devastador de desengaño, muerte, muchos de sus continuadores lo que van a hacer es eso, es dulcificarlo, es transformarlo en eso, como hace Jane Austen, el final es un final feliz, el desengaño lleva a una maduración, pero no a un desastre, digamos, no al matrimonio. Y luego tenemos Mansfield Park, que ahí es la que yo creo que es mucho menos quijotesca de todas, porque ahí el personaje de Fanny, que es la protagonista, simplemente es la espectadora de una especie de obra teatral, aparte del teatro que se hace dentro de la propia obra. Ella yo creo que es la espectadora del teatro que montan entre Edmund y Miss Crawford para tratar de enamorar el uno al otro, pero en realidad que es un mundo de apariencias y de títeres más que de realidad, porque cada uno está enamorado de la imagen del otro que no tiene nada que ver. ¿Qué pasó? Uy, bueno, no pasa nada. Y luego, Persuasion, ahí nos presenta, yo creo que una vuelta de tuerca del quijotismo, porque lo que tenemos es, para mí, o bajo mi punto de vista, un Quijote realista. Es decir, la protagonista, que es Anne, va a ir tropezándose constantemente y luchando, ¿no? Constantemente con toda la serie de molinos que supone su familia, viviendo de apariencias, viviendo de imagen, viviendo de todo, y que además han llevado su vida a la desgracia a base de esas imágenes y de esa apariencia que ellos creen que tienen, que en este caso sí que está basada en una cuestión literaria. O sea, ahí sí que nos presentan al personaje, que es un pobretón cincuentón, el padre, que solo lee un libro, que es la Crónica de los Baronets, en la cual solo lee un libro y además solo lee una página de un libro, que es la página dedicada a sí mismo y a su familia. Y es lo único que le interesa, su familia y todo lo que se refiere a ella. Entonces, digamos que esa focalización en ese relato, ¿no?, escaso relato de su grandeza y todas sus cuestiones, es la que les mueve a él y a su hija mayor y a vivir en un mundo de apariencias en el cual prefieren renunciar a su casa y a sus tierras antes que asumir un estilo de vida mucho más sensato, mucho más sencillo en su propio lugar y no tener que alquilar a gente a la que ellos desprecian profundamente y además no se cansan de manifestarlo. Es decir, prefieren renunciar a eso, a la realidad, para vivir en su mundo de fantasías, en Bath, evadirse por completo, y la pobre Anne va siendo eso, va a intentar una y otra vez ir educando o ir transformando o ir llevando la realidad a su familia, y va a ir fracasando una y otra vez hasta que al final, pues eso, la realidad los acaba encontrando todos, acaba poniendo a cada cosa en su sitio y ella por fin puede casarse con el pobre Capitán Wentworth. Y por último, Emma para mí sería eso, la más quijotesca de todas ellas, porque sí que tenemos otra vez el motivo literario, esta vez de manera secundaria, porque realmente lo que tenemos es una Emma, que sería un Quijote muy diluido, muy pasado por el tamiz de estas Quijotes femeninas, porque ella es rica, es la señora de su casa, es estupenda, no tiene ninguna de los hándicaps que tiene el hidalgo, salvo, podríamos decir, que ella en realidad está tan atrapada en su entorno maravilloso, en su jaula de oro, como lo está el hidalgo manchego en su aldea de la Mancha, muerto de aburrimiento, de tedio, viendo siempre a las mismas personas, haciendo siempre exactamente lo mismo, sabiendo exactamente lo que tiene que esperar. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Como no puede irse en busca de aventuras porque su padre la tiene totalmente presa, lo que hace es imaginárselas. Entonces, cuando entran nuevos personajes, digamos, en escena, ella empieza a imaginarles una historia completa, y además de lo más rocambolesca, como vemos con lo de la pobre Jane Fairfax, a la que le crea todo un culebrón, y además lo bailando y se va autoconvenciendo, y todavía hay personajes que van colaborando, al igual que teníamos a los duques y a otra serie de personajes en el Quijote. Aquí también vamos a tener personajes colaboradores en la fantasía de Emma. Y luego tenemos a Harriet, que es su fiel compañera, que es, yo creo, está totalmente basada en un personaje sanchopancesco femenino, vamos a decir, es de baja extracción, idolatra por completo a Emma, va a ser, digamos, una especie de proyecto personal de Emma. Ella va a ir a tratar de pulirla, educarla y demás, como pretende hacer Don Quijote con Sancho, convertirlo en el escudero ideal, pues a ella pretende convertirla en una amiguita a través de un matrimonio apropiado, ¿no? Va a ser su amiga para estar con ella y colaborar con ella y acompañarla. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues hace una lista de lecturas que supone que van a leer y lo van a hacer
y las van a cambiar, las van a ayudar a madurar y demás. Lecturas que, por supuesto, todo se queda en eso. Pero las pocas que hacen son del estilo pues, de novelas góticas. Entonces, claro, todo eso, no solamente Emma, sino que esas lecturas son las que alimentan la fantasía de Harriet y le llevan a creer que realmente tiene posibilidades de ser hija de alguien importante, de casarse con alguien importante y todas estas cuestiones. Y ninguno de todos los tremendos desengaños y tremendos varapalos que lleva la pobre mujer, al igual que le pasa a Sancho, ninguno de todos ellos le va a hacer dejar de creer en Emma y en toda esta posibilidad de ascenso social. El mismo ascenso social que se supone que tenía Sancho, que iba a ser el gobernador de la ínsula de Barataria y todas estas cuestiones, bueno, pues ella se supone que va a ser la gobernadora de su casa, va a tener pues eso, un montón de cosas de las que carece ahora mismo, todo ese ascenso, que es a lo máximo realmente que podía aspirar una mujer en esa época, era toda el ascenso social o la situación. Eso. Y vemos cómo al final